Vamos. Buenos días, estamos acá en la escuela con los jóvenes informan. Estamos con Ángel Bisone, Camila Durán y con Filpo. Buenas tardes, Filpo. Buenas tardes. Buen día, perdón. ¿Nos quiere contar un poco quién es usted? De acuerdo. Buenos días, saludos a todos, una alegría estar acá. Yo soy Roberto Filpo, creo que estoy invitado por haber sido intendente de Ramallo, pero en realidad yo soy maestro de escuela primaria, o sea, profesor por licencia primaria, y soy profesor de historia. Y en alguna época también estuve al frente de comunicación en la escuela media 1, haciendo talleres de periodismo. Y en forma voluntaria, también trabajé mucho en el medio, porque teníamos un periódico en Ramallo, un programa de televisión, un programa de radio, así que me encanta esta experiencia. Sí, tal cual. Y en el plano político he sido concejal, intendente, diputado provincial, candidato a senador. Presidente de Congresa, puede ser. También, exactamente. Y soy dirigente actual de la Unión Cívica Radical. Bueno, ¿puedo hacer todas las preguntas? Bueno, ya lo mencionaste. Claro, te ubico en una pregunta. Dale. ¿Cómo lo trató cuando usted fue concejal? Mira, mis comienzos en la política fueron bastante particulares, por decirlo de una manera. Yo era profesor en la escuela media 1 de Villa Ramallo, hace poco que trabajaba, era 20 y pico de años, y se dio en aquella época un crimen que conmovió al país, que fue el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca, que al principio fue oculto porque fue hecho por hijos de personas con mucho poder, hasta que la sociedad salió a las calles a reclamar justicia, y ese movimiento, hoy diríamos, se viralizó, se hizo en todo el país. Y en aquella época los chicos, mis alumnos de la escuela, plantearon la necesidad de expresarse, yo lo alenté y junto con otros docentes hicimos la primera marcha del silencio en Ramallo que se hizo por ese caso. Bueno, y a partir de ahí siempre me empecé a involucrar con estos temas sociales porque, digamos, la historia siempre tiene mucho que ver con la política y la sociedad. Y un grupo de gente de aquel momento de la Unión Cívica Radical me propuso que fuera candidato a concejal. Y me gustó porque era una manera de involucrarse, una manera de afrontar los problemas reales de la gente, un desafío personal, porque uno nunca sabe si está preparado para eso y si va a cumplir las expectativas propias y las ajenas. Así que en 1993, tenía en aquel momento 27 años, fue mi primer mandato como concejal. Claro. ¿Y qué proyecto presentaste cuando fuiste concejal? Mirá, yo soñaba en aquella época, como muchos, con tener un Ramallo turístico, que en aquel momento prácticamente no existía, así que presenté un proyecto de creación y promoción de un ente turístico local. Me preocupaba por obra pública en el tema de las bajadas al río y algún programa de concientización y difusión. Afortunadamente, como pocos años después fui intendente, pude empezar eso, lo pude hacer realidad, como fue la bajada del Club Náutico, pavimentado y delimitado de la avenida Mitre al fondo, comenzar todo el desarrollo de la costa, los primeros paradores que lo hicimos en mi gobierno, y después el gobierno de Santalla, que tuvo 3 mandatos, obviamente lo siguió avanzando, perfeccionando y ampliando. Pero tuve enorme satisfacción que aquellas ideas que tenía cuando era muy joven y recién empezaba, las pude plasmar después en la realidad. El líder que ejecuta. El líder que ejecuta. A ver, uno sabe que el rol del concejal también es limitado, porque es el de promover normas. O sea, las leyes que se hacen a nivel nacional, los diputados y senadores, acá las hacen los concejales, llaman ordenanzas. Entonces, lo que vos haces es proponer, sugerir, si conseguir la mayoría que se aprueben, si el intendente te las promulga, se llevarán a la práctica. Y si no, al menos colaborar con la idea. A veces no importa tanto quién le pone la firma, sino que las cosas se hagan. Obviamente que en el medio hay egos, intereses, etcétera, a cada uno le gusta que por eso un nombre propio sea el que aparezca. Yo me he reído por el proyecto turístico de Ramallo, muchos después le quisieron poner la impronta personal, pero forma parte de esto. Lo importante es haber contribuido en serio a que algo se sonríe. Es que una inconsciente colectiva de lo que todas las personas quieren. A ver, hay gente que realmente
se mueve por interés público, algunos tienen un afán de protagonismo un poquito superior al resto, hay de todo. Hay de todo. Bueno, te quería preguntar cómo fue tu campaña para asumir como intendente. Bueno, fue una campaña muy intensa, muy dura del año 99. En aquel momento se constituyó una herramienta política novedosa que fue una alianza, ¿sí? Como si fuera ahora un frente de partidos, entre el FREPASO y la Unión Cívica Radical. Se hizo un acuerdo partidario y hubo internas, precisamente las PASO, como para elegir los candidatos a presidente, gobernador, etc. Y en medio de eso, obviamente yo fui candidato aquí en Ramallo. No era fácil para nosotros, porque desde el advenimiento de la democracia, en 1983 hacia adelante, Ramallo nunca había tenido un intendente que no fuera peronista. Yo fui el primer intendente radical de este periodo, ¿no? De los 83 en adelante. Y constituyó todo un desafío. Primero porque veníamos del fin del menemismo con una situación económica sumamente deteriorada, que se veía que iba a estallar de alguna manera y que prácticamente exigía de nosotros alguna capacidad de respuesta superior a la que uno podía brindar. Además, cuando había muchísimas expectativas en un nuevo gobierno, entonces fue muy difícil después esa campaña, que fue muy linda como campaña, la verdad fue muy linda, fue muy novedosa. Difiere mucho de las campañas actuales porque no estaban las redes como ahora. Entonces, las campañas se hacían a paredón, pasa a calle, charla con la gente, el papelito abajo de la puerta y mucha reuniones en clubes, en barrios, bueno, acá en Villa General Salvador, pero recorrí de punta a punta como 3 veces. Con lo cual, creo que la campaña tenía otra impronta, era mucho más personal, era mucho más de movilización de gente. Y creo que había inclusive en la sociedad una vinculación mucho más grande con la política. Claro. Transportándonos a los tiempos actuales, vemos que hay un hondo nivel de desilusión, frustración, sobre todo en los sectores jóvenes. Porque no se representan. No, porque además no vivieron lo que nos pasó a nosotros. Yo cuando era que estábamos en el gobierno militar y no había libertades, tenías condicionamiento hasta si querías tener el pelo largo no podías tener, no podías. Por decirte una tontería, sí. Autores que no leer, música que no escuchar, cosa que hoy todo el mundo lo da por dado, algo normal, pero hubo que pelear mucho para esos derechos. Por eso a mí me da bronca a veces que algunas generaciones jóvenes y no tan jóvenes no recuerden todo eso, y que crean que la democracia es algo desechable, no quiere votar, todos son iguales, y no es así. Cuando dicen que se vayan todos son corruptos, todos, no para nada, es como decir, todos los médicos son sinvergüenzas, todos los verdureros son ladrones, bueno, cualquier cosa, ¿no? Todos los chicos son drogadictos. No es así. Las generalizaciones son malas en todo orden de la vida. Con lo cual hay que saber poner a quién en su justo lugar. Obviamente que soy consciente que el tiempo ha pasado, yo soy un poco amante de las estadísticas y los números, y hoy el 75% de los ciudadanos argentinos que integran el padrón no votaron en el 83, no estaban en el padrón. Es decir, ¿por qué? Ha crecido el padrón porque obviamente mucha gente ya murió y muchos se están incorporando recién ahora con una cuestión de juventud. Entonces, estamos ante una sociedad distinta y ante una manera diferente de hacer campaña. Hoy, TikTok, Instagram y otras hierbas se libran las batallas que antes las dábamos por ahí en el cara a cara o en el mano a mano. No reniego de esto porque adaptamos a los nuevos tiempos, pero yo creo que lo mejor es la política de cercanía, la que la gente vea al candidato, que vea que es de carne y hueso, que vea que es una persona común y que después le exige que tengamos ida y vuelta, y que yo te voy a decir, mire señora, esto lo vamos a poder hacer y esto no lo vamos a poder hacer. Claro, porque es real, no vas a ir a prometer algo que no vamos a Nadie tiene la varita mágica para empezar. Y segundo, uno no maneja el dinero propio. Nosotros manejamos un fondo que lo proveen todos los vecinos, ¿no es cierto? Y ese fondo es el famoso cuento de la manta corta. Si vos te tapas la cabeza, te tapas los pies. Si te tapas los pies, te tapas la cabeza. O sea, no alcanza para todo. Yo, por ejemplo, si yo fuera candidato ahora, no puedo decir, vamos a pavimentar todo el partido de Ramallo. Estaría mintiendo porque no hay recursos para eso. Sí puedo decir, miren, podemos hacer un plan de pavimentación que incluya
10 cuadros en General Sabio, 15 en Peremillán, 10 en Ramallo Pueblo, en los primeros 2 años, en los primeros 3, y pagando una contribución entre los vecinos que ese fondo sirva para el Porque en Sánchez es el 10% que paga el impuesto a la Porque gente. claro, la gente se cansó de pagar y no pagan nada. Entonces, si pagan todos los impuestos en regla y ven que de la parte del municipio les devuelven algo, la gente se incentiva. Claro, si tú Bueno, claro, por ves ejemplo, en los mapas, aparece que está todo asfaltado. Y por ejemplo, la cuadra mía que es Carlos González, que es aquí la avenida, no está asfaltada. Claro. Tiene alguna cuadra y ya está. yo la casa de la salida tampoco Claro. está pavimentada. Tal cual. Hay muy pocas canciones, ¿verdad? Es decir, claro, porque además, siempre lo corres de atrás. Me pongo vamos a suponer que yo fuera intendente ahora. Sí. La corres de atrás, porque cada vez más se extiende la construcción y se extienden los barrios. Sí. Es decir, Sí. el mapa urbano de vivienda de hoy de cada localidad del Partido Ramallo es mucho más grande que el que era hace 4 años atrás. Claro, Sánchez creció Y dentro de más. 3 años va a ser todavía más Claro, grande. sí. Entonces, Sí. vos tenés que pensar en que el municipio tiene que intentar llegar a todos esos lugares con la iluminación, con la recolección de residuos, si puede con el asfalto, ¿me entendés? Sí. Con todos los servicios. Que exige una dinámica de obras públicas, cuesta, todas plata. Y si la municipalidad no dispone de los recursos, se hace muy difícil. Claro. A ver, lo cuento con conocimiento de causa porque a mí en el 2001, 2002 me tocó Pero la atravesar crisis. la peor crisis que está en la Claro, Argentina, sí, sí. cuando no podías pagar los sueldos, donde la gente no podía comer. Imagínate si vamos a hacer asfalto, si no Claro. teníamos que existir para comer y con lo justo, donde las grandes empresas no te pagaban las tasas. Yo siempre cuento que el frigorífico de Peremillán, que le suspendió a toda la gente, preguntó si podía pagar con algo de carne, porque no tenía forma de pagar. Y ¿saben qué? Es ilegal. Pero yo le dije que sí. Hicimos un vale de carne y le entregábamos a la gente medio kilo de esto, un kilo de aquello, porque casi un del trueque oficial, a ver, a sabiendas de que no era legalmente permitido, pero lo hicimos por las circunstancias y por la necesidad. Posteriormente las leyes nos dieron la razón que todo lo que se actuó en época de emergencia fue legal, con lo cual también se Claro, aprobó. sí, todo bien, ¿no? Pero claro, fue terrible, si no había plata, hubo que imprimir patacones que era una suerte de pagaré, que con eso se andaba, o el federal, bofe, un montón de cosas que circulaban, que se llamó cuasimonedas, porque no eran, el peso no lo podía encontrar, no existía, no estaba más, era el dólar que ya lo algo ilusorio. Bueno, ¿qué quiero decir? Que a veces hasta el mejor plan que vos te propones o las mejores intenciones que vos tengas, te las condiciona la realidad. Y no solo te las condiciona, a veces te hace cambiar tus objetivos. Claro, sí, sí. Y en vez de decir, che, yo quiero hacer este programa de crecimiento, quiero hacer separación de residuos, una planta modelo de tratamiento, tenés que dedicarte a lo que come la gente. Claro. Y yo no estoy para esto, pero lo tenés que hacer. Porque las circunstancias te tocó que en ese momento estabas a cargo del gobierno y bueno. Como o sea, acá lo que es principal, que no hay cloacas. Que Claro, lo principal bueno. de Sánchez nunca. que tiene que ver con la salud, que Claro, es sí. una obra, Sí. que es una obra la de cloacas, Sí, sí. que no le corresponde a la municipalidad porque es de una empresa provincial, de SAPSA, pero que a veces el municipio es el que tiene que encarar y ver cómo después hacer la sociedad con APSA. Pero ¿por qué? Porque tiene que ver con la salud. Claro. Y es una obra muy complicada porque a diferencia de la de agua, la de cloacas tiene mucho cuidado con los niveles. Sí, sí. Hacia dónde va todo lo que sacás y después qué haces con eso, Claro. con todo lo que proviene de cloacas, ¿no? Porque el ideal que eso después tenga un tratamiento y que vuelva a la naturaleza ya purificado, que se pueda, etcétera, ¿se entiende? Sí. Hoy yo lo veo como una asignatura pendiente del partido de Ramallo. Sí. Una de las asignaturas es el tema de Y cloacas. por ejemplo, lo que vos decías de hacer como un convenio de otras cosas, por ejemplo, ferroviario nacional, entonces. Pero el tema del puente para cruzar las vías, el acceso está muy complicado y te dicen del municipio que no podemos interferir porque eso corresponde a todo lo de las vías y la red. Sí, eso por ejemplo tenés, bueno, ahí llega una parte que podemos denominar gestión, que donde vos podés gestionar para que otro ente u otra empresa Sí. atienda los reclamos de la comunidad y se pueda autorizar a hacer esa obra, que después puede ser mixto, de la empresa, lo que fuere, pero eso es gestión pura. Ok. Bueno, y quería saber en qué consistía el cargo del parlamentario de Mercosur. Bueno, en la década del 80 se creó el mercado común de Sudamérica, llamado Mercosur, en imitación de lo que es la Unión Europea. ¿Sí? Un mercado que englobaba los países del Cono Sur, los principales, Brasil y Argentina fueron los iniciadores, a los que se sumaron Paraguay y Uruguay. Hoy hay convenios vigentes con Chile y con Bolivia
Argentina también, y Venezuela, pero digamos que era una suerte del mercado común, eliminar impuestos internos, comprarse entre eso, etc. Tuvo varios vaivenes eso, ¿no? Porque no siempre se dan las circunstancias así, había países que salieron bilateralmente por afuera del Mercosur, y el rol de parlamentario significa hacer una agenda donde podés eliminar las trabas que puedas eliminar para el intercambio comercial, en lo cultural para poder hermanar a los pueblos, para rescatar las tradiciones comunes que tenemos más que las diferencias, porque viste, a ver, si nosotros vamos a lo futbolístico, Brasil y Rosario, nos chuteamos, decimos cosas, en realidad somos, por decirlo en términos figurativos, hermanos sudamericanos que padecemos problemáticas comunes, medioambientales, de pobreza, de inseguridad, etc. Y lo sano es que pudiéramos tener políticas en común que nos permitan reaccionar juntos ante este tipo de cosas, ante el narcotráfico, ante tener títulos educativos homologables que le sirvan a quien quiera estudiar, que su título le sirva en Brasil, en Argentina, en Paraguay, donde fuera. Es decir, sobre eso se trata. Claro. Una agenda que involucre temas comunes, intentando pulir las diferencias entre los países que la integran. Sí, nosotros venimos de cerca del Parlamento del Mercosur, ahora es el juvenil. Participamos 2 años seguidos de la escuela, pero bueno, a nivel de las distintas instituciones del partido, o bueno, si pasás entre regiones, si pasás entre nacional. Pero nacional me dijeron que ya no se puede por el tema de que Brasil no presenta más parlamentarios, entonces está complicado ahí. Claro. Y bueno, hoy en día cargos públicos presentan un parlamentario del Mercosur. ¿Cómo sería eso? Mira, primero hay que decir las verdades como son. La sede del Parlasur existe, está en Montevideo. ¿Sí? Se construyó con fondos que proveyó la Unión Europea. Segundo, los parlamentarios del Mercosur perciben un viático, no un sueldo ni una dieta ni nada, porque también se queda mucho, van, están de gusto, ganan fortuna. No es así, no es así. Porque también, es bueno decirlo, hay excesos en muchos aspectos de la administración pública, gasto innecesario, pero también hay una campaña a veces de la antipolítica que magnifica y dicen cosas que no son. Por eso las cosas hay que ir en lo posible con la verdad y en medio de las cosas. En la época de Bolsonaro, en Brasil se ocupó de eliminar el tema del Parlasur, Mercosur y todo eso. Creo que en este nuevo periodo de Lula eso va a tender por una cuestión ideológica que Brasil retorne plenamente, porque ellos tenían suspendido hasta la elección de los candidatos. Lo mismo ha hecho Macri acá en el país, cuando eso está legalizado, marcado por ley. Sí. Por eso aparecieron en la lista, se hizo más larga, tuvieron las sábanas en las elecciones, porque aparecen los parlamentarios del Mercosur como distrito nacional y como distrito provincial. Así que eso se vuelve y se va a revitalizar. Obvio que lo hace en un mundo cambiante. El mundo en el cual se creó el Mercosur ya no existe, porque ahora estamos en una multipolaridad muy fuerte entre lo que es China y Estados Unidos, o sea, Estados Unidos con la Unión Europea y China haciendo de papá rico, papá noel con África, con Asia, con países pobres, con intenciones no muy santas, esa es la verdad, y con un régimen autoritario, que es lo que me preocupa. Y, por supuesto, financiando gobiernos autoritarios y peligrosos como el de Rusia, por eso la guerra de Ucrania. Bueno, el mundo es cambiante y es dinámico y condiciona a veces los bloques regionales, como es el caso del Mercosur. A nosotros, entre comillas, nos salva el hecho que América está geográficamente separado de las zonas de conflicto o tradicionales y que también tiene inmensas riquezas para saber explotar. El problema es explotarlas racionalmente, porque yo no quiero ver desaparecer el Amazonas o los hielos de la Antártida o lo que fuere, porque a veces el calentamiento global, yo difiero con Bolsonaro, con todo eso que no existe. ¿Qué no va a existir? Estamos viviendo el año más cálido de la historia de la humanidad, fíjense, no en Europa lo que está pasando, y nos va a tocar a nosotros en enero, febrero, por el uso indiscriminado, el abuso de los recursos y no cuidar ni la atmósfera ni los recursos naturales. Sí, la guerra del litio, Tal cual, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Yo no soy un ambientalista extremo que digo nada, porque a ver, aunque yo lo fuera, todos en cierta manera contaminamos. Lo que hay que hacer es prever y reparar. Eso sí tiene que haber una agenda muy seria, ¿sí? Pero por eso tenés que ser consecuente con el diagnóstico y con la voluntad política de hacerlo.
Porque si vos tenés una potencia como China que no quiere reducir la contaminación atmosférica, estamos complicados, porque con todo lo que arroja a la atmósfera, ¿sí? O la industria de Estados Unidos, que también pone pelos para regular determinadas explotaciones. Y ni hablar de las más burdas, como son talar el Amazonas o los bosques nativos. Creo que hay que ser, o lo que ocurre con la pesca indiscriminada en los océanos. Eso es terrorífico, lo vemos nosotros en el límite de nuestra plataforma submarina con la flota china y japonesa, que están devastando a la especie, la riqueza histícola. Digo, esas son cosas que, no sé por qué terminamos en esto, hablamos de Mercosur, pero que evidentemente los bloques regionales tienen que tener fuerza de reglamentación y de levantar una voz de alerta, porque si no, las consecuencias las estamos pagando todos los seres de este planeta, todos los seres vivos, ya no solo los seres humanos. Claro. Bueno, voy con la otra. ¿Qué cosas hizo en el Parque Conesa cuando fue presidenta? Bueno, en aquel momento, cuando se produce la privatización de Somisa y su posterior conversión en una empresa manejada por el grupo Tequín, ¿sí? Siderar, o Ternium, el parque se diseñó como una suerte de salida para generar inversiones que pudieran generar mano de obra, empleo, ante la gran cantidad de gente que se echó cuando se privatizó Somisa, ¿no? En la época de Menem. El parque, cuando yo asumí, tenía poquitas empresas. Una de las cosas que era importante que hicimos con el grupo Techín, justamente, intentar atraer a sus proveedores, que eran pequeños talleres o empresas de otros puntos del país, para que se instalaran en el parque. Hicimos una agresiva campaña de instalación y logramos que se radicaran muchísimas empresas. Mira, seguramente no tendré el número fino, pero si había 20 empresas, logramos que se instalaran 150 más. Es decir, hicimos crecer el parque en toda esa época muy bien, con, reitero, el apoyo de Siderar, Loma Negra, y algunos emprendimientos privados de acá de la zona, que vieron en el parque una muy buena salida, hasta tal punto que tuvimos que hacer una ampliación posterior, yo era legislador del parque, para tener mayor disponibilidad de terreno para hacerlo. No se olviden que las tierras donde está el parque eran antiguas fabricaciones militares, eran tierras del Estado, ¿sí? Una parte se cedió para hacer Comisa. Yo creo que Comisa es una herramienta muy importante para el desarrollo de la región. ¿Y vos crees que ahora se está aprovechando bien? Yo creo que puede seguir mejorando. Yo creo que está bien, Yo creo que está bien, pero creo que todo es perfectible. Y creo que se puede seguir avanzando. ¿Qué pensás que supuestamente quieren agarrar Comisa, que es de Ramallo, lo traen para salir más? Yo creo que eso es una mentira grande como un rancho, una falsedad terrible. Porque el parque es de los dos. Se llama Comisa, completo entre Ramallo y San Nicolás. Por ley es de los dos. O sea, nadie se va a llevar lo que es tuyo. Entonces, no, yo quiero robar mi teléfono, es mío. Es de los dos. Que esté en tierras de Ramallo no significa, porque la ley es clarita. Por eso el nombre Comisa, completo entre Ramallo y San Nicolás, es de los dos. Y ahí trabaja gente de los dos distritos. Es más, nosotros promovimos una ordenanza para que el 70% del empleo del parque fueran para ciudadanos de Ramallo. Más allá, no es posible, porque a ver, si vos necesitas un técnico de tal cosa y no la tenés en Ramallo, bueno, llamar a otro lado, no podés condicionar tanto la actividad privada. Pero siempre la gran discusión fue en realidad sobre Somisa y sobre las tasas de Somisa. Digamos, Siderar hoy en día beneficia a los dos lugares. Porque hay trabajadores de los dos lados, pero las tasas las pagan en Ramallo. ¿Sí? Con lo cual digo, no es cierto que se puedan escuchar otras cosas más insólitas, de que avanzan, no. A ver, primero los ramayenses no somos tontos y sabemos cuidar nuestro patrimonio. Y además yo creo, no estamos en la época de las cavernas donde vos tienes que cubrir tu aldea del ataque de los vecinos. No, a ver, estamos justamente en la época de la globalización, donde vos llegás por todos lados y donde gente nuestra trabaja en San Nicolás, en San Pedro, en Rosario, donde trabajaste desde una oficina sin salir. Entonces, ¿qué vos tener ese discurso arcaico? Y que además me parece que le falta respeto a la inteligencia de la gente, porque decir eso es tomarnos de estúpido. Entonces yo al que me quiera tomar de estúpido le digo, ya me le gana faltar de respeto y decirle, soy idiota, no es así. Pero bueno, también entiendo que en campaña muchas veces se instalan falsedades o mitos
con el solo interés de restarle votos al adversario. Así clarito. Esa es la verdad. Pero no tengo ningún temor y nunca va a pasar eso. Por el contrario, está en nosotros hacer desarrollar más todavía el parque. Y después, el que te invierte, el privado, es el que elige. Vos lo que das es un régimen de promoción que le genera un interés para que venga. Ahora ese tipo quiere decir, no, me compro 6 hectáreas acá frente a la autopista y lo hago ahí, y le da la zonificación, perfecto, que lo haga ahí. Porque con la plata él vos elegís qué haces. O prefiero comprar como pasó con Bunge, con Dreyfus, una zona de Ramallo, y se instala más allá. O el que se quiso instalar, o se instaló es un emprendimiento comercial en la entrada de Villa Ramallo, en Ruta 9. Sí. Está la libertad del privado. Lo que vos haces como Estado, ofrecer un lugar donde ya tenés una red de servicios, donde tenés asesoramiento, donde tenés financiamiento superior. Es decir, esa es la ventaja del parque industrial. Y además que generás un entorno de trabajo, que no es poco. En mi época tuvimos que atender a demandas de vecinos perjudicados porque algunas empresas que hace 50 años se habían creado, ya habían quedado adentro del ejido urbano de la ciudad, y molestaban los ruidos, los horarios, el humo, y era muy difícil decirlo dentro, echarlo, moverlo, sacarlo, si no le das una alternativa. Claro. Tenés que quedar bien con los vecinos que tenían sus lógicas quejas, y con el tipo que decía, sí, pero yo no me instalé, acá no había nadie, y los vecinos vinieron después, y ya sabiendo que había una empresa ahora. Bueno, esas problemáticas se dan, y tenés que intentar dar una solución a los dos sectores. Y por ejemplo, una es Comisa. A mí me pasó con una petrolera en Ramallo, a la cual, después de mucho movida, pude lograr que se instalara en el parque Comisa, ¿sí? Y sacarla de Villa Ramallo. Bueno, son cosas que suceden, y es bueno tener una herramienta como el parque. Muy buena porque te permite un ámbito ya ordenado, direccionado, monitoreado, con muchas ventajas. Claro. Y el fondo que se recauda de las tasas de las empresas, en la Municipalidad de Ramallo, ¿te ayuda a quiero hacer obras públicas, por ejemplo? Bueno, el presupuesto lo termina el Ejecutivo con los concejales, ¿sí? Y vos tenés que ver, como te decía, el cuento de la frazada corta. Hago algo en obras, invierto en salud, amplío una salita, pongo en esto en un centro de capacitación, coloco becas para que los chicos se perfeccionen en alguna. Vos lo que sabés. Es como la economía de una casa. Si en tu casa te entra 100.000 pesos, vos decís, bueno, dejo esto para pagar la luz y el gas, esto para los impuestos, esto para el seguro del auto, si es que tengo, y esto para comprar ropa y esto para comer. En la municipal es exactamente igual. Vos tenés que prever dónde pones la poca plata que te quede. Pero eso decimos de Sánchez, porque y sabiendo algo, que nunca vas a conformar todo. Claro. Eso no te va en la cabeza que nunca vas a conformar todo. Claro. Porque si hiciste 30 cuadras en el pueblo, te va a decir de Villa, de Pérez, de Sánchez, pero no sé. Entonces hay que guardar un equilibrio que es difícil. Claro, hacerlo tipo, que sería Paraíso, Sánchez, claro. Mayo 30, que yo 30 para cada uno, y igualitar a todos. Sí, porque además tenés otras cosas, tenés que ver la cantidad de población que tenés en cada lugar, claro, en la misma, y cómo tributa la población en cada lugar. ¿Se entiende? Porque no falta los grupos de vecinos que digan, che, pero en mi localidad paga el 70% la gente las tasas, ¿por qué hacen ahora aquellos que pagan el día? Claro. Y aquellos también paguen. No te crees así. Es un tironeo constante. Pero bueno, la búsqueda del bien común significa eso. Mucho diálogo, mucho convencimiento, mucho respirar hondo, saber escuchar las cosas que a veces no son reales, porque hay gente que se te enoja y dice barbaridad y tenés que estar preparado para eso. Claro. Poner ciertos límites, calmar ciertas ansiedades y vos focalizarte en no perder nunca de vista el objetivo. Manejando un montón de variables alrededor, ¿no? Que tenía que ver con una empresa que quebró al enfermar y de repente 350 personas en la calle. Una cosa que también recuerdo que me pasó en la gestión. El tema de la aftosa. O sea, que una epidemia de aftosa en el país. La aftosa es una enfermedad de la vaca. Clausuraron el frigorífico. Eran 600 personas. Que ponele que 400 son de Pérez, pero 50 de Villa, 70 del pueblo, 100 de Entre Ríos, donde vos me digas. Pero eso es un problemón. Primero porque esa empresa te deja pagar las tasas. Segundo, la gente que dice, che, intendente, yo no trabajo, ¿qué hacemos? Y no es
la función del intendente darle trabajo a todo el mundo, sino intentar paliar la situación, porque tampoco le va a resolver tranquilo, yo te pago tu sueldo con plata, no, es imposible. Entonces, vos tenés que diseñar alguna red de contención mínima que diga, bueno, por lo menos los que tengan nenes chiquitos vamos a hacerles llegar la leche. ¿Se entiende? O suspendemos por un tiempo el cobro de las tasas, porque no tenés trabajo. Tenés que generar políticas alternativas de emergencia, ¿sí? Pero sabiendo que vos no podés solucionar el problema de fondo. Sí, no puedo. Y por ejemplo, no sé si estuviste en ese momento, pero la bodega. De acá de Sánchez, la bodega, no sé si la conoces. Gargochi. Claro, quedó ahí. Es como un espacio que te da para la municipalidad para que pase de todo, por ejemplo, hay calles sin luz, hay todo. Claro, capaz que eso podría ayudar a Sánchez, por ejemplo. La bodega está ahí, quedó ahí. Una buena idea. O para dinero que Es se un saque. peligro. Es una propiedad privada. Claro. Los dueños habría que, a ver, vamos a diseñar juntos el Claro. futuro. Sí. Nos sentaríamos con los dueños, yo los convocaría, che, mirá, tenemos este problema, ¿vos qué pensás hacer? ¿Querés mejorar? No tengo plata, bueno, ¿querés que hagamos algo? ¿Querés que te pueda conmutar parte de las tasas y que no las pagues? Pero a cambio de eso vos nos dejás usar el lugar, nosotros por ahí lo remodelamos, abrimos, hacemos un centro cultural, el Museo del Vino, ponés lo que quieras. Claro, sí. Y digo el Museo del Vino porque acá el profesor algún día le indicará, yo participé en una investigación, aporté un colega que se llama el Vino Nicoleño, que no solo Nicoleño, toda esta zona, cuando esta zona era la segunda productora de vino del país, por eso está esa bodega y tantas en Villa o en algo. Bueno, digo que hay alternativas para hacer, ¿cómo no? Hay que utilizar el ingenio, unir a las partes, dialogar mucho, política es diálogo, no es, cuando yo digo política, la gente por ahí cree que política es partidaria, y política hace cualquier empresa, cualquier escuela, porque es la relación y es interactuar entre los diferentes actores, los públicos y los privados. Y ese es un ejemplo, donde tendría que llamar a los propietarios, ver qué piensan hacer con esa edificación, esa ruina, qué proyecto tienen para el resto de las hectáreas, ver qué puede hacer la municipalidad para acompañar, para que disfrute el vecino. Un lugar feo se transforme en algo agradable, un lugar inseguro, un lugar más tranquilo. Es decir, creo que por ahí tal vez una solución sea una mesa como esta, se sienta más parte e intentar acordar una solución imaginativa. Bueno, si nos pudieras conversar sobre ese cargo de vicepresidente de la Cámara de Diputados y el de asesor del bloque de senadores del CAM. Bueno, lo que vos quieras. No, en realidad es lo siguiente. Yo fui elegido diputado en 2005 y cuando accedes a la Cámara nombra a sus autoridades, ¿no? Elige quiénes son presidente y vice. Y yo tuve el honor de ser elegido vicepresidente de la Cámara, uno de los vicepresidentes de la Cámara. Porque los diferentes partidos proponen, en aquel momento el partido de Frente de Todos eligió al doctor Pazán de San Nicolás y él fue el presidente de la Cámara. La casualidad que vecinos, a mí me tocó ser el vicepresidente, ¿no? Pazán me conoció toda la vida, estaba en el hospital, yo fui intendente de acá, además de que él es un vecino de Ramallo porque tiene propiedad de la época de su abuelo, de Ramallo Campos y todo eso. Pero me tocó tener una autoridad que yo nunca hubiera imaginado. Primero, no me veía a mí siendo diputado, la verdad que fue una experiencia muy buena, tuve 2 mandatos de diputado y me permitió participar de la modernización de la Cámara, crear nuevas comisiones, abrirla un poco más, participar en un concurso de ideas con Facultad de Arquitectura que derivó en la construcción de un anexo para la Cámara, para todo el personal, que ganó la Universidad de La Plata y hoy está ahí, un edificio espectacular. Y muchas actividades de apertura hacia la comunidad. Fue una experiencia, de verdad, maravillosa. Estuve 6 años de vicepresidente de la Cámara. Posteriormente, cuando terminé el mandato, en el 2015 fui candidato a senador en la lista de María Eugenia Vidal. Quedé como senador suplente y me convocó el presidente del bloque del Senado a ser su jefe de asesores. Así que ahí trabajé hasta el 2019 en el Senado de la provincia. Sí. ¿Y también fuiste diputado provincial? Bueno, mi etapa de diputado provincial es desde 2005 al 2013. En esa etapa fui vicepresidente. Claro, todos juntos.
Para ser vicepresidente tenés que ser diputado. Claro. Entonces, yo fui electo diputado provincial y cuando entro como diputado me eligen como vicepresidente de la Cámara. Fue una muy buena experiencia. Obviamente yo tengo en claro que vos no podés crear todas las leyes porque muchas están, lo que sé es modificar cosas, intentar modificarlas o legislar ante situaciones nuevas. A mí me tocó pelear contra una situación risueña y trágica. Yo le contaba a mi hijo en esa época y se ríe, papi, te van a odiar todos los pibes, pero bueno, era el tema de detectamos un caso, un par de personas de mi equipo de trabajo, de muertes súbitas de jóvenes entre las 6 y las 7 de la mañana en las guardias del hospital. Con los alcohólicos, la droga. Sí, pero un caso en particular, que era el ACV terrible o el infarto en los pibes. ¿Por qué? Por el consumo indebido de los mal llamados energizantes. Los pibes. Yo a partir de ahí tengo absolutamente en claro que esas mal llamadas energizantes son un enemigo mortal. Sí. Porque lo peor que hay que se hace es mezclarlo con el alcohol. Sí. Eso es mortal, pero mortal en serio, no es joda. Pasa que a veces, cuando el médico anotan, dice paro cardíaco, que es muy genérico. Pero cuando entras a investigar, aparecía que en el 99% del caso habían consumido mezcla de bebidas alcohólicas con esos productos. Y eso sabe que el efecto que hace en tu organismo, lo aprendí de charlas con médicos, especialistas. Cuando vos tomas esa bebida, de la mal llamada energizante, te produce una aceleración de todo el sistema circulatorio, todo el corazón, la arteria a fondo. Y el alcohol, que lo mezcla, tiene un efecto depresor. El alcohol te viste que estamos hechos solo con el alcohol, pero antes venía durmiendo seca. Entonces es como que un motor de un auto, vos le das el acelerador a fondo y trabas el freno. El auto hace esto, guarda que explota el motor. Después está el corazón de la cabeza. Ese es el efecto. Y logré que eso fuera ley. Que después los boliches no lo aplican, o no se difunda, o no se enseña, porque esa mezcla es mortal, che, es terrible. Yo siempre le hablaba a mis hijos, che, mámense si quieren, pero tomen una bebida única, una mezcla. Eso no, porque eso, como además los tipos son muy vivos y sponsorean equipos de bicicleta, carreras, equipos de fútbol, qué sé yo, ¿vos creés que está asociado a la práctica deportiva? No es un suplemento deportivo, para nada. Está mal vendido y genera un efecto terrible. Es más, aún tomándolo solo, no puedes tomar más de 3 durante 24 horas. Porque te mantiene despierto, ¿no? Porque los componentes que tiene. Claro. Sí, te lo tomás, si lo tomás solo, ¿no? Perfecto. Pero empezás a mezclar con el alcohol, empezás un camino. Y si vos llegás a tener una patología que no sabes, si vos ya tenés un potencial aneurisma en la cabeza, o una falla cardíaca que nunca te detectaron, sos candidato al cajón, como le pasaba a un montón, y les pasa a un montón de pibes por desconocimiento. Claro. Bueno, ese fue uno de los proyectos que me tocó pelear y barajar, porque no imagínate que determinadas empresas que te nombraron se ocupaban de que eso no saliera. Porque es muy mala prensa decir que eso. Los tipos se ocurren, no, pero nosotros, esto no pasa nada, solo no pasa nada. Nosotros sabemos que en la práctica, en la barra de los boliches, se inducen tragos que se mezclan. Bien, perdóname, pero un tema anecdótico que llevó mucho tiempo de aprender y trabajar y conocerlo y medio pelear contra los movimientos. Bueno, vamos con la última. ¿Cómo fue la militancia y la dirigencia de la UTEA de Ramallo? Bueno, fue una época docente, la verdad, muy linda, porque nosotros, yo creo en la educación pública, creo que la educación es lo que sirve para que las sociedades salgan adelante, yo creo en el pluralismo, creo que en las escuelas hay que incentivar la participación al respecto de las leyes, de la Constitución. No creo, y eso por ahí una disidencia que tengo con el sustento de hoy, que un sindicato tiene que mantenerse como un único partido político. Yo creo que un sindicato tiene que reunir gente con diferentes ideas políticas y respetarlas, porque a los alumnos vos tenés que enseñarles todas, leer todas las opciones, ver todos los libros, escuchar todas las opiniones y formarse su propia opinión. Yo creo en formarse libres e independientes, ¿sí? Que cada uno elija su camino y tenga su propia opinión formada. Y para eso tiene que leer y escuchar todo.
¿sí? Porque si no estamos en un adoctrinamiento que en la historia de la humanidad tiene un montón de ejemplos, tanto de izquierda como de derecha, tanto de comunistas como nazis. Y miren que no voy a la extrema izquierda y la extrema derecha. Yo no creo en eso. No creo más, yo combato todo lo que es eso. Yo combato lo que es el adoctrinamiento de cualquier signo político. Cualquiera, ¿eh? Porque aprendí a militar en un partido que hizo del respeto al otro una bandera. Y sobre todo que cada uno tiene que forjar su propio camino. Y la educación es el camino hacia adelante, no hay otra. Porque la educación es ser libre e independiente, gente que no podés manejar porque le llevas un bolsón o porque le des una consigna tal cosa. No. El tipo piensa, todos somos ciudadanos en el mismo nivel, desde que seas rico hasta que seas el barrendero del pueblo. Tu voto va igual y todos tenemos los mismos derechos. Pero por eso no quiero que me avasallen mis derechos y me metan una verdad revelada, sea de izquierda, de derecha, del medio, de la educación es fundamental para igualar en las sociedades y sobre todo para crear seres libres y pensantes. Bueno, muchas gracias por todo. No, por favor, les agradezco a los docentes, obviamente, a ustedes por esto que están haciendo, que es muy lindo y que es tan sano, no solo para la educación, sino para la democracia. No, muy lindo lo que dijiste, así que creo que nos podemos llevar esa lección nosotras hoy, porque aprendemos todos los días con todas las personas que vienen algo bueno. Si puedo aportar un granito de arena, me voy contento. Sí, bueno. Muchas gracias a todos los que me están escuchando, así que bueno, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao.